Esta noche, esta mañana, Señor, venimos ante ti para ponernos concentrados, oh Dios, en lo que tú quieres hacer, en lo que quieres enseñar. Señor, sujetando nuestros pensamientos a ti, sometiendo, oh Dios, nuestras cosas, Señor, de una manera especial, y permítenos, oh Padre, mantenernos ubicados en lo que tú vas a hacer y lo que estás haciendo. Oh Dios, con expectativa de lo que ha pasado, de lo que estará pasando y de lo que va a pasar en próximas horas, Señor. Padre, gracias, porque conforme tú nos das la capacidad de entender y de leer lo que está sucediendo, podremos, Señor, entender con más claridad las cosas que se avecinan. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Déjenme compartirles esta mañana un tema. Y le he puesto actuar cuando Dios nos pide que actuemos. Así. Actuar cuando Dios nos pide que actuemos. ¿A qué se debe o por qué razón el nombre? Porque en muchas ocasiones Dios nos dice que hagamos algo y decimos sí, está bien, la otra semana. O se nos olvida. O no nos proponemos hacerlo porque eso va a quedar mal. Puede ser que nos afecte en alguna medida, o puede ser que nos corra alguna amistad. Pero cuando Dios nos dice que hagamos, hay que hacerlo. Porque hay un pecado que no se gestó en la tierra como todos los demás pecados, sino que este pecado se gestó en el cielo. Este pecado es la desobediencia. La obediencia es el principio de Dios. La desobediencia, el principio del reino del mal. Satanás allá arriba decidió no obedecer. Y el día en que él, decidido a no obedecer, estableció un grupo, una orden y estableció una jerarquía. Y a partir de allí ha venido un conflicto entre el reino de la luz, el reino de las tinieblas, con el principio de la obediencia. Y la obediencia es principio del reino de Dios, la desobediencia, principio del reino de las tinieblas. Y cuando Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, nos hemos trasladado al reino de las tinieblas y hacemos lo que el reino de las tinieblas nos ha dicho. Y entonces, ¿cómo logra el reino de las tinieblas evitar que usted salga de esos dominios? Es poniéndonos en el corazón una cantidad inmensa de temor. Es que si lo digo, es que si lo hago, es que si lo dejo, es que si no hago lo que me están diciendo que haga allá, entonces voy a tener consecuencias y entonces prefiero quedarme aquí para no caminar hacia el reino de la luz. La semana tras anterior estaba pidiéndoles con un tema y le dije, ayúdenme porque quiero ser un agradador de Dios, agradar a Dios. Y le dije que hay tres tipos de hombres: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Que el espiritual es esta etapa aquí, cuando usted ha pasado de muerte a vida espiritual y se ha trasladado del reino carnal al reino espiritual, o del hombre carnal a el hombre espiritual, pero que algunos se quedan en la frontera. Al quedarse en la frontera es jugándose el chance de un sabadito alegre, o jugándose el chance del zarpe, o quedándose en la frontera. Lo que hacen es pensando que si yo me consagro mucho voy a caer mal. Hablaba un poco de eso. Y también he venido hablando sobre Daniel y sus tres compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres muchachos junto con Daniel tomaron 7 decisiones que cambiaron su vida. Y esas 7 decisiones que cambiaron su vida, yo se las compartí. Si usted no lo escuchó, entren al Facebook de la iglesia. Ahí en el Facebook están las predicaciones y hay uno que se llama Las 7 decisiones. El audio no quedó perfecto, según me indicó Ricardo, pero se entiende. Usted puede escucharlo allí. ¿Por qué le digo esto? Porque yo quiero compartir
este tema y le dije la importancia de actuar cuando Dios nos pide que actuemos. ¿Ok? Téngalo presente. Actuemos cuando Dios nos dice que actuemos. ¿Verdad? Ok, yo ahí parado en esa línea quiero comenzar esta mañana. Pero quiero comenzar con el texto bíblico que Anthony utilizó. Jeremías, no estaba en mi pensamiento y corazón, pero ese texto yo lo tengo cenado en mi Biblia como algo especial. Jeremías 29, capítulo 29, verso 10. Yo sé que leyó a partir de cierto momento, pero yo quiero que leamos a partir del 10. Y como él lo leyó, él se acuerda más porque nosotros lo oímos. Pero Jeremías 29, verso 10. Si usted crea la declaración de Dios, entonces va a lograr asimilar cosas de esa declaración de Dios. ¿Lo tienen? Y si no, en la pantalla va a aparecer. Se verá un poquito nubladito, pero está bien. O un poquito claro, no nubladito, claro. Verso 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Déjemelo allí, no lo borre, manténgalo allí. Israel había sido señalada con una profecía de que iba a venir un hombre, un rey, que les iba a llevar como esclavos a Babilonia. Aquel hombre llamado Nabucodonosor vino, los tomó, se los llevó para Babilonia y allí estuvieron 70 años. Durante esos reinados estuvo Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor. Luego vino Darío y luego vino Ciro y tomaron el periodo de los 70 años de la esclavitud. Daniel estuvo en el primer día de esclavitud hasta el año 70, cuando los demás reyes murieron y quedó el último Darío, y Ciro, y comenzó Ciro a bendecir ahora a Israel. Ese texto habla de la salida de Egipto, pero de la salida de Babilonia del pueblo de Israel. Han pasado su castigo de 70 años. Y dice el Señor, en ese verso 10 que he leído, cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé. Es decir, no me lo estoy inventando. Yo les dije, cuando ustedes pecaron a Israel, 70 años de castigo. Pero el día en que salieran de allí, les dije, tenía una palabra para ustedes. Porque yo tengo pensamientos de bien. Regreso al texto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí, vendréis y oraréis a mí, y yo oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esto me permite, con el texto que Anthony nos compartía en alabanza, para hacer el puente a lo que quiero compartirles. Porque si en mi corazón está el deseo de que actuemos cuando tenemos que actuar, es porque hay momentos que hemos actuado cuando Dios no nos ha dicho que nos movamos. Estando Gedeón con sus hombres en la montaña, Dios le dijo, no se les ocurra bajar antes de que yo les diga que bajen. Y lo harán hasta que oigan el ruido entre las balsameras, entre los árboles, entre los sauces. Escuchen mucho viento, como caballos corriendo. Ese va a ser el momento de salir, no salgan antes.
Dios tiene momentos para hacer las cosas. Y no porque usted madrugue se van a hacer más rápido. Tiene que hacerse en el momento de Dios. Por eso uno tiene que conocer el corazón de Dios para saber en qué momento hacer, en qué momento moverse, en qué momento reaccionar. Y ahí es donde usted y yo hemos fallado. O hemos sido muy lerdos y nos ha dejado ese momento preciso. O hemos sido muy rápidos y ahí hemos sido más rápidos de la cuenta. Muchas han orado, Señor, dame un esposo. Y no esperó respuesta de Dios. Y otras llevan 50 años diciendo, Señor, dame un esposo. Y Dios le ha puesto 40 modelos a la par. Y la razón es porque ustedes y yo pensamos que es en el pensamiento mío o el suyo. Es en el pensamiento de Dios. ¿Qué ve Dios y cómo lo ve Dios? Y ahí es donde uno, la única manera de saber cómo piensa Dios es estar conectado a Dios. ¿Ustedes saben a qué sabe la gasolina? Yo sí sé. Porque una vez purgué un carro y yo no sabía que era fea, amarga, y duré 3 o 4 días con aquella molestia en mi garganta. Porque no me dijeron también que uno tenía que succionar, jalar la manguera, y cuando ya uno calculaba que venía, depositar la manguera en un recipiente para que no... Yo seguí tragando como si fuera leche condensada. Porque hay que tener el momento exacto para chupar y soltar. Si lo hago antes, no sale. Y si lo hago después, aquí queda en todo el sistema. Se quema uno. Ok. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? ¿O solo al pastor? Ah, Nelsito, ¿verdad? Bueno, Marvin también. ¿Cuántas veces te pasó, Marvin? Varias veces. Wow. Quiero decirle esto. Es que hay momentos para hacerlo y momentos para no hacer. Y uno dice, pero ¿cómo es que yo voy a saber cuándo ponerme de pie o cuándo sentarme? Es que hay que conocer el corazón de Dios. Usted está acostada, las que son madres y tienen hijos pequeños. Usted está dormida y ese bebé solamente se movió en el otro cuarto y usted lo supo. Usted se despertó y dice, lo oyó toser, medio toser. El bebé hizo así y usted está a la par ya. ¿Cierto o me equivoco, mujeres que han sido madres? Porque hay un sentido que se activa en cada uno de nosotros y especialmente en las mujeres cuando su hijo está en una situación especial. Así debería ser sensible nuestro espíritu para conocer el momento preciso donde Él le dice, haga el negocio, llame, toque, busque. Pero hay momentos donde usted toca y dice, todavía no es. Todavía no es. Y yo quiero hablar de ese momento preciso donde usted tiene que actuar y no dejar para más tarde o para mañana o para otro momento. Quiero que me acompañen al libro de Reyes. Le voy a hablar de un rey llamado Acab. Porque Dios con él no pudo hacer nada. Dios con el rey Acab no pudo hacer nada. Hasta el último día de sus días, cuando él muere de una forma grosera. Los hijos que tuvo, ¿cómo murieron? Porque él decidió desde el mismo inicio de su vida ir en contra de Dios. Capítulo 16 de Primera de Reyes. Reyes está en el Antiguo Testamento. Si encuentra Salmos, más para atrás de Salmos. Si encuentra Crónicas, un poquito más para atrás. Pero si llega a Deuteronomio, ya se pasó. Reyes. El capítulo 16. Vamos a estar usando varios textos de la Escritura y especialmente de Reyes, para que estén atentos. Capítulo 16, verso 29. ¿Listos? Dice, comenzó a reinar Acab
hijo de Omri, sobre Jerusalén, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué más dice? Más que todos los que reinaron antes de él. Ok, paro ahí. Él es hijo del rey. Fue príncipe en un momento hasta que llegó a tener la corona. Y cuando tuvo la corona la tuvo por 22 años. Y durante esos 22 años, él se propuso ser malo. En su corazón estaba el ser desagradable para Dios. Dice 31. Porque le fue ligera cosa. ¿Cómo le fue? ¿Qué significa ligera? Fácil, ¿qué más? Sin importancia, dispuesto, inclinado, decidido a hacer lo malo. Y dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, quien fue el hijo de Nabat. Y además de eso tomó por mujer a Jezabel, la hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ese era el propósito. Se propuso ser malo, ser idólatra, hacerle un altar a Baal, levantarle un templo a Baal, adorar a Astarte, y además de eso casarse con Jezabel. Prohibición que tenían de casarse con mujeres no de la nación de Israel. Y no solamente eso, se casa con una mujer llamada Jezabel, y ella era hija de un rey que adoraba a los sidonios. Es decir, el corazón de este hombre era un corazón claro, pero malo. Acab había planeado hacer lo malo porque él tenía una ira contra Dios. Esa es una clave para que uno pueda valorar por qué nosotros actuamos de algunas maneras. Y es porque tenemos ira, y a veces ira contra un padre, o ira contra una madre, o ira contra alguien, y ese alguien probablemente sea Dios. Y entonces eso nos mueve a hacer lo desagradable, lo contrario, lo que a Dios no le agrada. Entonces, ese hombre Acab, déjeme ubicarle. Primero, Dios le permite llegar al reinado, llegar en Samaria, estar 22 años, le permite que se case, le permite que haga un altar, le permite que haga un templo, le permite que se contamine hasta lo último. Porque sabe, Dios respeta la decisión del hombre. Aún sabiendo él que está caminando contrariamente, Dios respetará tu decisión, sea cual sea. Pero el que la respete no significa que la acepte. El que la tolere no significa que la esté bendiciendo. Y hoy, cuando uno repasa la historia, se da cuenta cuántas veces metimos las de andar por cabezonada, por torpeza, por ignorancia. Pero dentro de nosotros lo que había era un sentimiento de rebeldía hacia Dios. Y hoy usted puede revertir eso de una manera y no dejarlo para dentro de 100 años, o dentro de 20 días, o la próxima semana. Hoy usted puede revertir. Y cuando digo revertir es darle vuelta y caminar. Si antes iba hacia el norte, ahora dar vuelta para ir hacia el sur. En la Biblia se le llama arrepentimiento. Cuando uno piensa en el rey, tengo un pensamiento: un mal maestro hace un mal alumno. Un buen maestro debería ser un buen alumno.
Ahorita voy a hablarles de un buen maestro que produjo buenos alumnos, pero aquí me estoy refiriendo a Acab, que fue un muy mal maestro, muy mal, o fue un buen mal maestro. Quiero que regrese conmigo a la escritura y le voy a explicar por qué. En el verso 34 se hace referencia a una profecía. Cuando Israel estuvo alrededor de la ciudad de Jericó junto con Josué, la ciudad de Jericó cayó y que ellos tomaron Jericó y Jericó fue consumida. Hubo una profecía dada por Josué y era: nunca se reconstruirá la ciudad de Jericó, y aquel que lo haga lo hará sobre la sangre de su hijo primogénito y su hijo segundo, o el menor de su casa. Cuando uno escucha eso, uno dice: oh, si es clara la profecía, ¿para qué entonces ofender a Dios? Vea el 34, por favor. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Eso se lo puede encontrar en Josué 6. Un mal maestro produce malos alumnos. Hay una profecía establecida: hay de aquel que reconstruya. Y uno dijo, y ahí, si mi rey hace las cosas, yo voy a agradar a mi rey. Y si hay una profecía declarando que la muerte de los suyos vendrían por hacer eso, yo lo voy a hacer retando a Dios. Mire, es que cuando uno reta a Dios, se encuentra con un Dios que cumple. Hay de aquel que levantando su puño se acerca a Dios para decir: es que yo sé, Señor, que yo estoy bravo contigo porque usted no me ha dado lo que yo... ¿Quién somos nosotros para ponernos en enemistad con Dios? ¿Quién es usted y quién soy yo? Nos ponemos a rebatirle a Dios sus decisiones. Como que un bebé le diga, un bebé de 2, 3 años le diga a su mamá: ¿por qué me trajiste al mundo si no quería vivir? Apenas aprende a hablar y que le digo no eso, uno se queda asustado, se pone blanco el miedo, ¿verdad? Que un bebé le dijera a uno eso. Pues así lo está haciendo este hombre. Y su nombre es Hiel. Lo contrario a dulce, ¿verdad? Y este hombre es lo que le dice: yo sé la profecía y no me importa. Yo sé lo que viene para mis hijos y no me importa, porque el mal maestro no le importa las consecuencias para su alumno, y el alumno no le importa para los que están debajo de él. ¿Usted sabe qué culpa tenían sus hijos? ¿Qué culpa tenía Abirán y Segud? ¿Qué culpa tendrían? Y no era desconocedor de la profecía, sino que era un reto para Dios. Ambos mueren y la ciudad se levanta. Y la ciudad existió por muchos años después. Dios no la volvió a consumir, Dios no la volvió a maldecir, Dios no la volvió a derrumbar, Dios no la volvió a arruinar. No, era levantarla. Había una profecía que en ese lugar no iba a haber bendición. Ellos lo hicieron y la consecuencia es que sus hijos murieron. Pasan los años, viene un rey contra Acab, viene a pelear contra Acab, y entonces en ese pleito contra Acab, Acab dice: voy a hacer lo siguiente, vamos a la pelea, pero me voy a vestir de soldado raso, porque cuando los reyes vienen y ubican en el batallón al que anda en el mejor carro, o anda montado en el mejor caballo, o el que tiene la mejor cabalgadura, ese es el líder. Y si usted mata al líder, los demás van a huir. Entonces comenzaron ellos, los enemigos, a planear a quién matar. Entonces el rey, que no era tonto, es decir, Acab no era tonto, Acab era muy inteligente. Pero la inteligencia no significa que sea sabio. Hay muchos muy inteligentes que hoy están en la cárcel porque no fueron sabios.
Y si usted ha leído noticias en los últimos días, uno de los médicos más prominentes, jefe de un departamento, que no sé el término cómo se dice, pero encargado de los riñones, en el hospital Calderón Guardia, está en la cárcel, 65 años de edad, esposa, hijos, reputación y nietos. El que decían, es que mi abuelo es el director en el hospital y yo entro al hospital cuando quiera y me operan cuando quiera. Ahora, ¿quién es el que está ahí? Nadie. Están en la cárcel. Ahora no dicen que es mi abuelo el de la cárcel. Porque de la noche a la mañana puede cambiar todo. Porque no es inteligencia, es sabiduría. Y la sabiduría es el temor de Dios. ¿Estamos claros en eso? Ok. Entonces no le pida a Dios que mis hijos sean inteligentes. Pídale a Dios que sus hijos sean sabios. Que sepan entender entre el bien y el mal. Entre la luz y las tinieblas. No le pida que gane el examen de la universidad con el 800 que se requiere para la nota máxima en la UCR. Pídalo, Señor, aunque sea raspando, pero temeroso de ti siempre. Sí, así es. Porque es donde está la diferencia. Un padre sabio escoge lo bueno para sus hijos. Este hombre y él le importó una peseta, sus hijos. Y construyó y levantó la ciudad. Y hoy, en el verso 34, es la única parte donde usted se encontrará a estos muchachos, su nombre. Y se encontrará únicamente la historia de este hombre. Pero recordaremos por siempre que fue un retador también, igual que el rey, de la voluntad de Dios. ¿Qué quiero recalcarle ahora? No es inteligencia, es sabiduría. Y Dios no solamente le va a dar sabiduría al que pide sabiduría, sino que además de eso le va a dar inteligencia. Porque Dios es sabio. Y Él sabe que el sabio aprende a ser inteligente. Pero el inteligente no siempre aprende a ser sabio. ¿Me entendió? Bueno, entonces el rey, que era inteligente, dijo, yo voy a vestirme como un soldado y cojo a uno de mis siervos y lo visto como rey. Porque si lo matan, que sea él, no a mí. Lo visten, lo colocan en el carro y el rey enemigo manda a buscar a los líderes. Y cuando lo tienen al frente para matarlo, él se quita, este hombre, el mayordomo, se quita sus ropas reales que le han puesto y dice, no, tranquilo, yo no soy el rey, yo no soy el rey. Ese es el hombre sabio, que no se viste con ropas ajenas, aunque sean bonitas las ropas ajenas. Pero vea qué interesante. Hay un dicho, y yo le decía a alguien un día de estos, que es tico, porque son en Costa Rica, le he oído. La pedrada que está para el perro, ni metiendo metal. ¿Cierto? La piedra que está para, mire, le toca, le toca. Dijo el rey a los arqueros, prepárense porque vamos a pelear. Dijo uno, un momentito. Uno de los arqueros coge y dice, antes disparo yo. Y coge la flecha y la lanza. Y la lanza vuela por los aires, vuela. Y ¿saben quién cayó? Por el único lugar descubierto en la coraza del falso soldado, del rey que cambió sus vestiduras y se lo incrusta aquí. En el único espacio que había en su armadura, se lo meten y como era un soldado, supuestamente nadie lo recoge y se desangra en el camino. Se desangra en esas horas de batalla. Al final de la tarde lo recogen, se lo llevan a la ciudad y lo lavan en un río, pero él ya estaba muerto. Y los perros vinieron a lamer la sangre de aquel rey que estaba cayendo ahí. ¿Sabe que estaba cumpliéndose la palabra que le dijo un día a Acab? Tú vas a morir y los perros lamerán tu sangre. Sí, amado, ¿sabe qué lo quiero decirle? Es que Dios tiene las cosas escritas, aunque usted quiera torcerlas. Por eso, cuando uno quiera caminar conforme a la voluntad de Dios, tiene que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hay en su casa que no esté conforme a la voluntad de Dios? Comience a ordenarlas, punto.
Revise qué hay en su casa que no es suyo. Revise nada más. Dice, mira, estos atornilladores no son míos, son de Julán. Devuélvalos. Devuélvalos. Mira, esto que tengo aquí no es... Este es el plato de Julano de tal que me trajo con picadillo de chayote. Aleluya. ¿Sabe qué puede hacer usted para evitarse estos problemas? Aquí mire, yo no sé, entre las hermanitas Brenes algo pasó, ¿verdad? Pero para evitarse... Están devolviendo que quede en la cámara, por lo menos que le devolvió. Mira, eso es tan simbólico y tan gracioso, pero es la verdad. Es la verdad. ¿Cuántas cosas están en nuestra casa que no son nuestras y que creemos que son nuestras, pero que el Espíritu le va a revelar que no son suyas? Por eso, y no espere al lunes, no espere al martes, no es, hoy mismo, dígale al Señor, Señor, ¿qué tengo que pagar? Señor, ¿a quién le debo plata? Bueno, regreso. Un buen maestro debe de dejar efecto un buen alumno. Y yo quiero que ustedes vean un video de un buen alumno para luego hablarle, perdón, de un buen maestro, y luego le voy a hablar de un buen alumno que él dejó. אדוני הטוב, האם תעשה חליפין עמדי תמורת הצבחת? אין כסף? בבקשה, אדוני. לבני ולי אין דבר לאכול. אני מצטער, לא כסף לא אוכל. בבקשה, אדוני. אנא. לא. אנא, רחם. להי לדרך. ¿Te desperté? ¿Te sientes mal, eh? Déjame ver, mi niño. Haré algo de comer. Sí, bueno.
Gracias. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Así como Jehová vive, que no tengo pan cocido. Solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía leños para prepararlo para mí y para mi hijo, para comerlo y morir. No tengas temor. Ve, haz como tú has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque ha dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Elías, en ese capítulo donde hemos dejado al rey Acab, inicia una enemistad entre el rey y Elías. Porque Elías, viendo la maldad del rey, le dijo: rey, una cosa te digo, a partir de hoy no lloverá. Y dejará llover hasta el día en que yo vuelva a decir que llueva. Comenzó a escasear comida, agua. Comenzó a escasear todo en la ciudad aquella. Y no solo en Samaria, sino en todas las otras provincias de Israel. Y muchos sabían y muchos no sabíamos por qué. Pero era por la maldad del rey Acab. Porque un mal maestro produce un mal alumno y trae consecuencias para muchas generaciones. Elías, cuando deja el cielo cerrado y él se va, Dios le dice: vete y vas a estar en unas cuevas y vas a estar a la orilla de un río, y voy a dar la orden para que los cuervos te lleven carne en la mañana y carne al mediodía, y te vas a alimentar. Y beberás agua de aquel río hasta que el río se secó. No había agua en toda la región. La hambruna era muy grande, el dolor era muy grande, pero Acab no quebraba su corazón. No lo quebró nunca su corazón. Un día llamó a uno de sus siervos y le dijo: recorre las ciudades de Israel y diles: quien me entregue la cabeza de Elías tendrá recompensa, mas el que me niegue que Elías está ahí será arrasado. Y un día Acab llama a uno de sus siervos y le dice: vamos, acompáñenme. Ve tú para allá y yo voy para acá a revisar hasta dónde hay agua. Ver dónde queda un pozo con agua, ver dónde hay un río con agua, dónde hay alguien o algo que tenga agua para que le dé suficiente bebida a los caballos, porque se van a morir, y haya zacate para los demás animales. Y no encontraron por ningún lado. Mas dice que la viuda, que fue una muy buena alumna de Elías, Elías llega a la ciudad y Dios le dice a Elías: Elías, he dado una orden que una mujer viuda en Sarepta te va a dar de comer. Ve, ya le dije al cuervo, ya le di la orden al cuervo que te dé comida, ahora es a una viuda. Y él se viene obediente, obedeciendo, sumamente obediente. Llega a la ciudad y encuentra a la mujer recogiendo los leños como Dios le dijo. Y Elías en la ciudad le dice a ella: mujer, dame agua. ¿Cuál si no hay? ¿Cuál si hay escasez? ¿Cuál si no han podido tener agua? Y ella obedientemente se vuelve para ir a buscar el agua. Y cuando va le dice: pero un momento, hija, tráeme también una torta pequeña, asada entre las brasas y hecha por tus manos. Mire, Elías era osado, solo gustos. Y ella se va obedientemente. Y él le dice: solamente hay una cosa, harina y aceite un poquito. Pensaba hacer una torta para mi hijo, íbamos a comer, por eso estoy recogiendo los leños y después ponerme para morir. Y él le dice: ve y hazlo, porque nunca va a escasear ni la harina, ni nunca va a escasear tu aceite. Nunca. Fue, hizo, y ustedes vieron la película. Que hubiéramos querido que estuviera así cerradito como en el cine, ¿verdad? En cualquiera de los cines, bien, para que viera usted todas las cosas. Pero que el Espíritu de Dios les revele las escenas que estaban ahí. Pero hay algo interesante. Ella cocina, hace y obedece. Y cuando haya obedecido completamente, ella recibe la misión, la misión completa y el milagro completo. Dice: y hubo aceite y hubo harina en la casa de esta mujer. Y Elías junto con ellos comieron durante muchos días.
Hasta el día en que Dios le dijo a Elías, Elías, es el momento de que la sequedad acabe. Ve y prepárate porque va a llover. Y Elías sube a la montaña, ora 7 veces y hasta que cae un chaparrón. Y a partir de ahí se abre el cielo una vez más. Dios tiene un buen alumno porque Dios es un buen maestro. Elías tuvo una muy buena estudiante. Y fue una muy buena estudiante porque hasta el niño participa dándole de comer al profeta. Pero sabe una cosa, hay que hacer las cosas en el momento que es. Ella no pudo decirle a Elías, mira, te hago la torta pero después de la nuestra. No, Elías dijo, no, quiero agua, torta, a mí y después ustedes dos. Y uno diría, wow, qué hombre más injusto. Habiendo un bebé o un niño que él dice para mí primero. Es que así es la orden de Dios. Es extraño, pero cuando usted se ha tenido la oportunidad de viajar en avión, la señora del avión le dice a usted, o el caballero ahí, la aeromoza o el sobrecargo le dice, si bajáramos a cierta altura y existe un problema en el oxígeno dentro del avión, se van a soltar unas mascarillas del techito del asiento donde usted va ubicado. Si usted lleva niños, no se los ponga a él primero. Si usted lleva niños, póngaselos usted primero. Mire, qué raro, ¿ah? Y no son niños más importantes que nosotros los viejos. Y la razón es, porque si hay un desmayo de su parte, ¿quién se lo va a poner al niño? Mejor es que usted se lo ponga, aunque el niño se desmaye. Porque cuando el niño se desmaya, le ponen el oxígeno y se recupera. Son cosas extrañas, pero que uno ha aceptado en el avión. ¿Por qué en el mundo natural y en el espiritual no las podemos aceptar también? Hay cosas que Dios dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa de Dios. Pero aquí quiero que ustedes vean, por favor, Elías, entre más ruina había en Israel, por un rey malo, más bendición venía a Israel por un profeta bueno. Eso nunca lo puede uno dejar de observar. Puede ser que había hambruna y puede ser que había escasez, pero Elías siempre tuvo, y la viuda también, y el hijo de la viuda también. Y si ella hubiese vendido tortas para los demás vecinos, también hubiera habido para los vecinos. Porque la bendición de Dios no acaba. Y él no dijo, nada más hay suficiente para que hagas un poquito para ti. No abuses, no hagas mucho. Yo me imagino haciendo ellas las tortas con carne, o las tortas con queso, o las tortas con miel, y torta para mañana, tarde y noche. Porque lo único que no se iba a gastar era la harina y el aceite. Y esa mujer fue obediente, y por eso Dios la bendice. Dice en Santiago, una referencia a este mismo texto, que mientras Elías no oró, no hubo lluvia. Pero el día en que Elías decidió orar, ese día desciende la lluvia. ¿Sabe? Y yo quiero que usted le quede bien claro. Quien desata el milagro en su casa es usted. Porque en su boca hay un milagro. En su boca hay libertad. En su boca hay poder para que las cosas se realicen. Quien desata el milagro en su casa es usted. Cuando usted dice, oh, partida de vagabundos que tengo yo, eso es lo que tiene una partida de vagabundos, ¿o no? Pero es que la verdad, mis hijos no trabajan. Si es cierto, no trabajan, pónganlos a trabajar, pero no los maldiga. Una gran hambruna como consecuencia de una gran sequía. Una gran victoria a consecuencia de una gran obediencia. Una gran respuesta de Dios a la luz de lo que aquel hombre dijo, voy a ser obediente. ¿Sabe qué es Elías? Estar allá a la par de un lugar con la presencia de Dios y le dice, Dios, levántate y llega hasta Sarepta. La caminada que hay que echarse, no puede llevar una cantimplora con agua porque no hay cantimplora para llevar. No hay agua que llevar. Así que por el camino él llega todo sudoroso, todo caluroso, todo sediento, todo hambriento.
y lo único que lleva es una promesa de Dios. Nada más. Ve a Zaret. Ahí habrá una viuda que te va a alimentar. La vas a encontrar recogiendo unos leños. Es decir, hay una palabra clave y clara. Yo te digo lo que al principio estaba tratando de bosquejar. Tenemos que movernos en el tiempo exacto de Dios, pero tiene que estar claro aquí y acá la voz de Dios. ¿Cómo se clarifica la voz de Dios? Uno, dice la Escritura, se conoce la voz, la oveja conoce la voz del maestro y la sigue. Contaba eso una señora en un congreso. Había una reunión femenil, una reunión de mujeres en una iglesia. Todos los niños fueron colocados en unas aulas. 20, 30, 40 chiquillos jugando, gritando, corriendo y volviendo a gritar y volver a correr dentro de esa aula. Y las mujeres estaban como aquí en este salón. Y de repente lloró uno de los niños que estaba jugando allá en una aula. Y todas se hicieron así. Levantaron el oído, tratando de escuchar el llorido o el llorado. 49 bajaron la cabeza y solo una se levantó. Y ella dijo, ese es el mío. Y se fue. Sí, era el de ella. Porque usted, mujer, sabe escuchar el grito, el sonido, los quejidos o lo que sea que su hijo produce. Eso es lo que uno tiene que despertar. Si está usted para sus hijos, está para la voz de Dios. Y dice también la Escritura que la mujer sabia edifica. Y el hombre no le dice que eres el hombre sabio que edifica. El hombre es el que tiene que edificar con ayuda de su mujer. Por eso es muy importante la mujer que uno le pida a Dios. Jóvenes, no pida una linda. ¿Recuerda lo que le dije? Al principio, no pida que sus hijos sean inteligentes, pida que sean sabios. Porque después viene la inteligencia, amarrado con eso. Jóvenes y jóvenes, no pidan belleza para su compañero o compañera. Y a las que son más grandes aquí que quieren casarse, no pidan un hombre que tenga, como dice, mi esposa puede decir, bíceps, tríceps, y no sé qué más cosas tiene, ¿verdad? Músculos. Y bistec en el refri. Porque estoy seguro que un cuerpo muy musculoso es un joven de gimnasio, pero poco trabajo. Busque a alguien que tenga sus manos callosas. Y ahí se va a encontrar que es el que le gusta hacer algo en la casa. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque regularmente el oído tiene que ser avispado para escoger la mujer correcta. Hombre, ¿sabe por qué? Porque va a ser la ayuda idónea, no la ayuda idónea. No. El hombre no necesita una mujer que sea su mamá a la par, que le diga cómo caminar, cómo moverse, cómo hacer. No, necesita una mujer que le diga, mira, Julano, yo creo que esto no es lo más apropiado, pero si tú quieres hacerlo, hágalo. Pero la mujer sabia edifica, y el hombre sabio sabe escoger la mujer que va a ser de su ayuda. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros? Que la mayoría de noviazgos y matrimonios se inician a nivel de discoteca, y inician a nivel de gimnasio, e inician a nivel de actividad pública, donde todos somos bonitos. Pero después viene el llorar y el crujir de dientes. Regreso al principio. Quiero que usted me acompañe, por favor, a Reyes 17:24. 17:7. Primera de Reyes 17. Y estoy terminando, en 5 minutos estoy terminando. Capítulo 17, verso 7. Inicia la historia de Elías y la parte cómo se secó todo el arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán,
y cómo todo se vuelve de verdor a sequedad. Y ahí va lo de la historia de la viuda de Sarepta. Y ahí viene narrado lo de la resurrección del hijo de la viuda. Porque déjeme decirle una verdad más. Esta mujer había perdido a su esposo, había perdido su economía, había perdido su comida. Cuando el profeta llega, regresa la vida, regresa la prosperidad, pero su hijo muere. Su hijo muere. Y aquí yo quiero recalcar 3 cosas que son importantes. Y le he puesto este principio. El cielo puede estar oscuro, pero el sol siempre está ahí. Puede ser que se vea oscuro en la mañana, o que no salga el sol durante 15 días, pero sé que ahí está el sol. Puede ser que la tribulación suya sea demasiado espesa, sea demasiado difícil, su problema sea demasiado profundo, pero déjeme decirle que Dios está ahí. Dios está ahí, a pesar de que no alcance, a pesar de que no se sanen, a pesar que no salen las cosas como queremos, ahí está Dios. No se ha apartado su mano, ni se ha alejado de nosotros. Usted puede seguir leyendo, y esta mujer tiene ahora harina, tiene ahora aceite, tiene la presencia del profeta, pero se le muere el hijo. Le muere el hijo. Y Elías viene, toma al niño, ora por él, y el niño es resucitado. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no le puede robar su bendición. No le puede robar su bendición. Terminemos con el libro de Habacuc. Capítulo 3, verso 16. Habacuc está casi llegando a Mateo. Encuentre Mateo y devuélvase. Se va a encontrar allí probablemente a Malaquías. Bueno, ¿ustedes saben dónde está Lucas? En el cielo, pues ella murió. Habacuc capítulo 3. Cuando usted lo tiene, deme mi chancecito porque ya llegué yo. Habacuc capítulo 3 verso 16. Vea lo que estaba sucediendo con este profeta y la palabra que está declarando. Yo quiero concluir esta mañana con esa palabra para decirle, si usted hace las cosas en el tiempo de Dios, no necesariamente el tiempo de Dios es el momento de abundancia, el momento de salud, el momento de victoria, en el momento de... No. Lo que yo sí sé es que aún en medio de la prosperidad, Dios puede hacer el milagro, porque Dios comienza a gestarlo. Léalo por favor conmigo. Capítulo 3, verso 16 de Habacuc. Oíd, y se conmovieron mis entrañas a la voz, temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni haya vides, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. No necesita usted estar en abundancia para saber que está en la voluntad de Dios, sino que en el momento de la escasez usted puede sentir ese toque de Dios, pero tiene que estar claro al oído de Dios. ¿Cómo estar claro al oído de Dios? Cuando usted aprenda a oír la voz de Dios, y la única manera de escuchar la voz de Dios es estar en la presencia de Dios. No hay otra manera. ¿Sabe cuándo escucha usted más? Cuando busca más. ¿Cuándo recibe más? Cuando pide más. ¿Cuándo alcanza más? Cuando busca ese más. Y Dios se encargará. Póngase de pie. Sea obediente con sus posesiones.
Sea obediente con sus diezmos y ofrendas. Sea obediente con su adoración. Sea obediente a Dios cuando Él está hablando. Elías lo fue. La viuda lo fue. Dios lo fue también. Le dio vida a aquel niño que había muerto. Solo medita un momento. ¿Quieres más de Dios? Pídele a Él más. ¿Necesitas más sabiduría? Pues ¿quién te la va a dar? Él. No te dé pereza orar por el contrato una y otra vez. No te dé pereza orar por tu hoja de solicitud de trabajo una y otra vez. Si solamente hay arroz y huevito, dele gracias a Dios por ese arroz y ese huevito. Pero si hay abundancia, dele gracias a Dios por la abundancia. No se brinque la oración. Hay salud en su casa, pues dele gracias a Dios por la salud. Hay enfermedad, pues levante oración por salud. Hay obediencia en sus hijos y no hay rebeldía, pues dele gracias a Dios por esa actitud de sus hijos. Pero si fuera lo contrario, pues clame a Dios para que venga salvación sobre ellos, restauración sobre ellos. La Biblia dice: hay que orar en todo tiempo. Hay que pedirle a Dios en todo tiempo, no en los buenos o no en los malos únicamente. Hoy es un día para que usted y yo podamos levantar una vez más el oído para decirle a Dios: háblame, que tu siervo oye. Mas di una palabra y yo obedeceré. Envíame a mí. Señor, aquí hay hijos tuyos. No tengo la menor duda. Y hoy te pido, mi Dios, que tú escuches sus oraciones. Como la viuda que pidió muchas veces, Padre, hasta que un profeta apareció. Aparta de nosotros el espíritu de Acab. Aparta de nosotros, Señor, la actitud de Acab. Porque si a él no le bastaba con ofenderte, se esforzaba por ofenderte el doble. Perdónanos cuando hemos hecho con nuestras actitudes, Señor, ejemplo en la vida de Acab en nosotros. Pero queremos ser como Elías, que estuvo dispuesto a morir. Y tenemos que recordar, Señor, hoy que él murió. Elías muere cortado por la mitad, aserrado por la mitad. Sus entrañas tuvieron que haber bañado aquel lugar donde la sierra le fue pasado por su cuerpo. Pero Elías, Señor, Padre, no Elías el profeta que fue aserrado. Elías, Señor, fue levantado al cielo porque no vio muerte. Pero esta mañana, Señor, cuando hay que tomar las decisiones, Señor, la muerte es una de ellas, la renuncia es otra de ellas. Pero sabemos que todas estas van a traer respuesta tuya, mi Dios, para tu pueblo. Hoy te pido, mi Dios, que tú traigas vida a tu pueblo, a tus hijos. Y aunque no veamos, Señor, todavía vacas en el potrero. Y aunque revisemos la mata de chayote, todavía no hay chayotes. Y aunque abramos la refrigeradora y todavía no haya comida, Señor, con todo yo me alegraré. Con todo yo te glorificaré. Con todo te daré la gloria. Con todo, Señor, te exaltaré. Y un día, Señor, un día veremos tu mano prosperarnos. Veremos tu mano levantarnos. Cual el Salmo 23, Señor. Escucharemos la voz del pastor y nos colocará en camino de delicados pastos y nos hará descansar. Y junto a aguas de reposo nos va a pastorear. Confortará nuestra alma. Nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos. Señor, tú enderecerás mesas delante de nuestros enemigos. Ungirás nuestra cabeza con aceite. Señor, y el bien y la misericordia nos perseguirán el resto de nuestras vidas.
Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.